Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta guía tutorial del Trópico 6 actualizada al 2023 y bueno, vamos a continuar en este segundo video. Seguimos donde lo dejamos en la época colonial. Este va a ser el último video dedicado a la época colonial, luego ya pasaremos de era, pero vamos a analizar aquí, bueno, todas las opciones que tenemos de edificios para colocar en esta era. Vamos a colocar aquellos que no hayamos puesto. Bueno, vamos a ampliar algunos conceptos de lo que hablamos en el video anterior y ver en qué condiciones tendríamos que estar como para poder pasar de época y afrontar los retos que nos tocan en la siguiente era de la mejor manera posible. O sea, básicamente la mejor manera de poder, digamos, finalizar esta era, ¿no? Con cuánto dinero convendría finalizar y pasar a la siguiente era. Así que vamos a continuar, vamos a darle play. Primero que nada, amplío algunos conceptos que, bueno, quedaron ahí un poquito en el aire en el video anterior. Primero, bueno, con respecto a el comercio, ¿no? Nosotros tenemos rutas comerciales firmadas de leche y de oro. Ahora, como vemos acá, bueno, los productos tienen su precio. O sea, nosotros, bueno, de aquí podemos saber qué se vende mejor, qué se vende peor. Lo que nosotros producimos, lo llevamos al puerto y lo vendemos, ¿no? Salvo que en el almacén le demos la indicación de, por ejemplo, el azúcar, ¿no? Que lo queremos guardar y para usarlo para el ROM, pero digo en general, si no damos ninguna indicación especial en el almacén, los productos los vendemos, ¿no? Los llevamos al puerto y los vendemos. Lo comestible, parte va a, bueno, a la alimentación de la población y parte lo vendemos. Y, independientemente de que tengamos firmadas rutas comerciales aquí, ¿no? Todo lo que producimos lo vamos vendiendo. Ahora, ¿para qué sirven estas rutas específicamente que firmamos con la corona? Bueno, nosotros tenemos ofertas comerciales aquí que podemos firmar y tenemos un número, más 21, más 18, más 19. Esto significa que el monto que yo elija acá vender de, por ejemplo, azúcar, ¿no? Yo elijo 2800, 9500 y firmo el contrato. Bueno, esa cantidad de azúcar la voy a estar vendiendo a un precio un 21% mayor que el estándar que figura acá. O sea, sin ruta comercial yo vendo el azúcar. Bueno, si no lo estoy vendiendo específicamente el azúcar, es un ejemplo, digo, pero yo sin firmar ruta comercial de azúcar, o vamos a buscar otra cosa que sea más... que yo... Café produzco, ¿no? Si yo, y ruta comercial de café no tengo. Que vamos a comprar, de hecho, una. Para hacer el ejemplo. Yo el café lo vendo al precio que dice acá, ¿no? A los 3741. Si no me equivoco, es cada 1000 unidades. 3741. Ahora, si yo firmo esta ruta, significa que el monto, la cantidad que yo elija acá, 2100, 7000, vamos a elegir 2100, lo voy a estar vendiendo un 18% más de ese valor, ¿no? Aquí mismo lo dice. Sin firmar la ruta yo lo vendo 3741 cada 1000 unidades. Con esta ruta yo voy a vender estos 2100 a un precio de 4501 cada 1000 unidades. Esa es la utilidad de las rutas, ¿no? Poder ganar un dinero extra. Vamos a comprar la ruta. Y además, cada vez que se finaliza una ruta con una nación extranjera, o en este caso la corona, mejoran las relaciones con ellos. Y bueno, tener mejores relaciones va a hacer que, bueno, primero que nada, que eliminar la posibilidad de que nos puedan invadir o atacar, pero también que aparezcan mejores ofertas comerciales con ellos. Así que bueno, ese era uno de los conceptos que quería ampliar. El segundo con respecto a las granjas multiculturales, que ya hemos hablado bastante de ello. De hecho, bueno, mientras tanto voy poniendo algunas casitas porque veo chabolas por acá. Y hay que poner casitas. ¿Qué tenemos acá? Un almacén, ¿no? Bueno, atrás del almacén, a ver. ¿Cuánto ocupa el almacén? 3. Acá vamos a poner otro almacén. Y acá ponemos una casita. Y acá ponemos otra casita. De hecho, no. Porque quiero continuar el camino, ¿no? Acá ponemos una casita. Acá ponemos otra casita. Y acá ponemos dos casitas de campo. Ahí está, perfecto. Bueno, como les decía, en cuanto a las granjas, las plantaciones. Yo había hecho, ya eso lo comentaba, no lo vamos a volver a repetir porque estuve un rato largo hablando de eso. Lo que les quiero decir es, multicultural gana un 10% de eficiencia por cada ruta adyacente con un cultivo distinto.
pero siempre y cuando esté en multicultural también, digo. Por eso esta tiene que estar en multicultural. Esta engloba estas 5, pero solamente 4 son diferentes cultivos. Bueno, gana un 10% por esta, por esta, por esta y por esta. Pero siempre y cuando estas 4 estén en multicultural también. No sirve que estén en monocultivo. No sumaría la bonificación si están en monocultivo. Y la tercera cosa, bueno, que les quiero comentar. En cuanto a, bueno, al almacén, yo lo uso solamente para gestionar, digamos, decirle al juego qué hacer con determinados productos, pero solamente aquellos productos que me son bueno, más importantes porque están relacionados con alguna industria que yo considero que es fundamental, ¿no? O bueno, o alguna industria importante. No voy a poner almacenes para gestionar cada producto que vendo en la isla, porque la verdad es que no tiene sentido. Sería una locura y no tiene sentido, ¿no? O sea, las cosas como el café, como la piña, ¿no? Eso se manejan solas, digamos. La piña, que la gente coma y el excedente lo llevan al puerto y lo venden automáticamente. No voy a poner aquí piña para gestionarla porque no tendría sentido. Sería una locura gestionar cada recurso que tenemos en el juego. Solo lo más importante para nosotros, por alguna razón, porque es la industria que queremos más desarrollar y demás, ¿no? Bueno, dicho esto, ¿cuál sería nuestro objetivo? ¿O qué necesitamos para pasar de época? Bueno, necesitamos dos cosas. En realidad necesitamos solo una cosa. Y la otra es muy conveniente tenerla. Lo que sí necesitamos es que el apoyo revolucionario llegue a 60, ¿no? Está en 53. Bueno, ¿cómo hacemos que suba? Tenemos dos maneras. Una, cumpliendo las misiones de revolucionarios, y eligiendo que lleguen 10 ciudadanos, ¿no? Que van a ser revolucionarios. Entonces cada vez va a haber más población revolucionaria y ese apoyo va a subir. La segunda es poniendo un periódico que propague la idea revolucionaria o independentista, mejor dicho, más que revolucionaria. Simplemente la idea de independizarnos. Y bueno, eso es lo que... A ver cuánto va a llegar ahora. 14.000, tenemos un dinero. Eso es lo que vamos a hacer primero. Vamos a poner el periódico. Medios de educación. Y vamos analizando lo que tenemos en cada era. En la época colonial, en este apartado medios de educación, solo tenemos disponible la biblioteca para investigar tecnologías que ya hemos puesto. Y el periódico. Bueno. El periódico va a propagar alguna idea en particular que nosotros queramos propagar, pero solo en su área de influencia y a la gente que viva dentro del área de influencia, o sea, afecta a las casas, a las residencias, ¿no? Como vemos aquí, se ponen en azul las residencias. Entonces conviene ponerla en un lugar que más o menos, bueno, pueda abarcar la mayoría de las casas, ¿no? Por ejemplo, aquí abarca esas de arriba que puse, pero aquí abarco las de abajo y aquí, bueno, voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Que arriba puse más casas que esas dos. Abajo puse esas dos y arriba puse dos casas de campo y dos barracas. Vale. Nada, ponemos el periódico aquí. Continuamos este camino por aquí. Continuamos este camino por aquí. Vale. Y luego, como les digo, tenemos que llegar a 60 y tenemos el apoyo suficiente para pasar de época. Y podemos pasar de época cuando nosotros queramos. O sea, no es que pasa automáticamente cuando llega a 60 de época. Cuando llega a 60 nos habilita una opción para que pasemos, digamos, si queremos pasar de época o no queremos pasar de época. Pero nosotros decidimos cuándo pasar de época. Y lo importante es que, bueno, cada vez que pasamos de época se habilitan nuevos edificios para poner, hay nuevos desafíos, ¿no? Que tenemos que afrontar. Y el paso de la época colonial a la próxima, que es la época de las guerras mundiales, la verdad es que es el más complicado de todos. ¿Por qué? Bueno, porque se nos habilita varios conceptos nuevos del juego, o adquieren mayor importancia varios conceptos nuevos del juego. Como por ejemplo la salud, ¿no? Tenemos que poner clínicas. Por ejemplo la seguridad, tenemos que poner comisarías. Aparecen los incendios, ¿no? Tenemos que poner bomberos. ¿Qué más? Bueno, tenemos que poner iglesias, tenemos que ocuparnos de una cierta cantidad de cosas que ahora no tenemos que ocuparnos. Y poner todas esas cosas lleva dinero.
Además tenemos que empezar a desarrollar las industrias. ¿Qué falta? Tronquitos acá, qué raro. ¿Qué está pasando con los tronquitos? Bueno, tengo un problema de falta de gente. Eso ya lo vamos a ver. Primero, las casas. Tengo que poner más casas. Y tengo 38 trabajos disponibles y 0 personas. Bueno, ya nos ocupamos de eso. Pero les comento lo que estaba comentando. Para pasar de época... bueno, digamos, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener nuevos desafíos, especialmente de la época colonial a la época de las segundas guerras. Entonces es importante que pasemos con una cierta cantidad de dinero acumulada, ¿no? Para, digamos, poder sobrellevar esos cambios tan importantes de pasar de la colonial a la época de las guerras mundiales. ¿Cuánto es ese dinero? Bueno, yo diría que para pasar de esta época a la siguiente tengamos un mínimo de 150.000 acumulados. Yo ahora tengo 86.000, tendría que juntar un poco más de dinero. Un mínimo. Lo ideal, 250.000, o por ahí, entre 200 y 250.000. Y si es más, mejor, ¿no? Ustedes pueden, si quieren, no sé, spamear, digamos, hacer una isla con mayor cantidad de plantaciones de azúcar, y en vez de tener 2 destilerías de ron, tienen 4. Y obviamente van a ganar más dinero y lo van a ganar más rápido. Sí. Van a necesitar más gente, ¿no? Van a necesitar gente para trabajar. Van a necesitar, bueno, ocupar mayor cantidad de espacio de la isla. Aquí vamos a poner algunas casitas. Vamos a ocuparnos de las casitas que tanto nos pedían. Pero bueno, necesitan un colchón económico para poder afrontar los retos que les van a plantear la próxima era, porque si pasamos de la época colonial a la época de las guerras mundiales con poco dinero, se nos va a complicar muchísimo la partida, porque, bueno, no vamos a tener dinero suficiente para poder poner los nuevos edificios necesarios, muy necesarios. No vamos a tener suficiente dinero para poder empezar a desarrollar las nuevas industrias. Así que bueno, seguimos con esta era, que todavía estamos en esta era y tenemos problemas de gente, de población. Bueno, y estamos ganando un buen dinero, ojo, pero tenemos problemas de población. Llegaron 7 antes, llegaron 6 ahora. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, aquí tenemos el periódico. Así como está, no funciona. Tenemos que, o sea, no funciona para independizarnos. Tenemos que ponerle la independencia, ¿no? La independencia para que propague la idea independentista, ¿no? Y que este 53 suba hasta llegar a 60. Ok, tenemos que producir pescado. Bueno, dos cosas que podemos hacer y que yo quiero hacer ahora para subir la población, porque andamos con problemas de falta de población. Primero, en asaltos vamos a traer gente. Rescatar varios. Los piratas buscarán fugitivos basándose en su cantidad. Esperan encontrar muchos. Vamos con esto. Lo segundo, poder investigar y promover colonia penal para que llegue más gente, a pesar de que pueda haber más criminales en la isla. Colonia penal se va a investigar después de servicios marítimos avanzados. Podríamos poner otra biblioteca, No estaría de más poner otra biblioteca. Aquí, tal vez. A ver, yo les comento. Un edificio muy importante de la próxima era es la clínica. Que hay que poner clínicas bien distribuidas por todos lados. La clínica tiene un tamaño de 3×1. O sea, 3 casillas por una. Con lo cual está bastante bien ya en esta época ir planificando zonas de 3×1 donde pondríamos la capilla, la clínica. Aquí sería una óptima, ¿no? Así que bueno. Iba a poner otra biblioteca. Iba a poner otra biblioteca y la voy a poner por aquí. Y le voy a poner una casita de campo por aquí. Tengan en vista lo que tienen, ¿no? Tenemos 2 tabernas. Una aquí, una aquí. Tenemos una capilla aquí. Yo creo que tenemos que reubicar por aquí.
sería más equidistante a todos, ¿no? Reubicarla por ahí. Pero si la ponemos por aquí, tenemos aquí, dejamos un 3x1 para la clínica, ¿no? ¿Es un 3x1? Sí. Acá podemos poner clínica en el futuro. Estéticamente hablando, bueno, si quieren una cuestión estética, fíjense que aunque hay ciertos edificios que no requieren conexión por carretera, tienen la entrada para la gente de un lado, ¿no? Este es el frente del periódico. Yo lo pongo, digamos, apuntando hacia el camino y no apuntando hacia atrás, ¿no? Pero es una cuestión estética. Lo mismo con la iglesia, que la puse al revés. La vamos a mover. Una cuestión estética. No es que no funcione, quiero decir. Esta es la entrada. Y la gente camina por acá y entra, y no es que entra por atrás, ¿no? Cuestiones estéticas. Pero los que juegan juegos de tipo City Builder, bueno, saben que esas cosas también a veces son importantes, ¿no? Vale. Pues nada. Ya estamos con la... Lo que me está costando un poco es porque me atasqué en esta misión revolucionaria, que no estoy generando tanto ese pescado. Vamos a hacer lo siguiente. En cuanto a la gente, ya dijimos, vamos a poner una casa por acá. Investigar colonia penal. Bueno, cumplir las misiones de revolucionarias para tener gente. Pero, y bueno, las misiones de asalto, rescatar gente. Pero también podemos podemos contratar manualmente extranjeros pagando, trabajadores extranjeros pagando un dinero. Yo generalmente no me gusta usar esa opción, la verdad. Prefiero que la gente vaya llegando sola y se acomode solo el país. Pero eventualmente, en alguna cuestión importante, lo hago, ¿no? Que acá, como quiero generar este pescado para cumplir esa misión, bueno, pago 75 por un trabajador aquí, pago 79 por este, pago 83 y pago 87. Vale. Le doy presupuesto máximo a esto para que sea más atractivo para los trabajadores. Vale. Y nada, le puse la casita E y le damos play. Así se hace esa misión. Bueno, entonces la biblioteca ya está acá. Vale, ya tiene gente. Dos bibliotecas de presupuesto 4. Servicios marítimos avanzados lo vamos a promulgar para que los barcos lleguen un poquito más rápido, pero nos cuesta un poco más el mantenimiento de los muelles, puertos, pero tenemos un solo muelle, así que tampoco es tan grave. Siempre estoy buscando formas de aumentar la eficiencia de nuestras exportaciones. Vale. Pues nada. Así que nos falta un 5% de... Acá también teníamos problemas con esta gente, por eso vamos a contratar. No están llegando los troncos, no porque... Venga. No porque, digamos, 2 de estos no sean suficientes para suplir las necesidades del aserradero, ¿no? 2 campamentos madereros, sino que si está trabajando una persona en cada uno de ellos, bueno, ahí sí que no es suficiente, ¿no? De hecho, les vamos a poner presupuesto máximo a estos también. Vale. Hemos completado la ruta. Vamos a hacer una ruta de leche, café, leche, oro, ron máximo 3500. Nos van a comprar estos 3500 un 18% más del precio estándar de mercado. Es de decir que es un... Ampliamos mandato. Bueno, pero en general no me gusta para nada. Ahí llegaron ya. Los nuevos trabajadores contratados llegan en el próximo barco. Ven, son todos extranjeros. Ankoch. ¿De dónde es Ankoch? De Alemania. Pero en general trato de no contratar a mano trabajadores. No me gusta mucho eso. Si alguna industria... bueno, ahora ya llegan los tronquitos. Pero digo... Siempre hablamos de vender cosas, pero también podemos comprar, firmar rutas comerciales para comprar, ¿no? A veces puede pasar que, no sé, queramos comprar troncos, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, podríamos firmar una de troncos, comprar a un precio más bajo, ¿no? Por ejemplo, para comprar por 1324 estos troncos, ¿no? Mejor dicho, bueno,
el precio que nos marca acá es cada 1000 unidades, ¿no? Independientemente del monto que firmemos. Pero digo, podemos importar materias primas a veces si están baratas y usarlas en la industria, ¿no? Entonces puede llegar a convenir. Ahora, por ejemplo, esa importación de troncos, bueno, me va a permitir suplir al aserradero hasta que la producción de troncos se normalice en los campamentos forestales. Vale. Pues nada, tenemos colonia penal. Ahora estamos investigando todo bastante rápido porque tenemos 2 bibliotecas, así que vamos a seleccionar colonia penal. Trópico se enorgullece de sus tradiciones. Por ejemplo, aceptar delincuentes. Vale, vamos a tener más gente. ¿Cómo está la gente ahora? Tenemos 33 puestos. Necesitamos gente porque tenemos mucho puesto. Bueno, hay edificios que quiero seguir poniendo, les voy a ir mostrando. Lo que pasa es que si no hay gente, yo los voy a poner un poquito ahora. Y bueno, la gente irá llegando porque lo quiero hacer en modo tutorial. Pero digo, no es muy óptimo seguir poniendo cosas que necesiten trabajadores cuando realmente tenemos 0 trabajadores disponibles y puestos vacíos. Pero bueno, ya la gente va a ir llegando. Pero yo les quiero mostrar todo lo que tenemos disponible en esta era, ¿no? Vamos a hacer un repaso de todas las cosas que tenemos disponibles en esta era. Tenemos, bueno, construir carreteras, demoler edificios carreteras. El muelle es el, bueno, digamos, es el que tenemos aquí, que ya aparece y no hace falta construir otro, realmente, al menos no de entrada, pero más adelante tal vez sí. La constructora, ¿no? Ya vimos donde bueno, trabajan nuestros constructores que van haciendo todos los edificios. La oficina de transportistas, camioneros. El embarcadero, ¿para qué sirve? Bueno, para unir nuestra isla con otra isla, ¿no? Ponemos un embarcadero. Aquí, por ejemplo, Gobernador, vale. Si quisiéramos construir cosas en esta isla, ponemos un embarcadero para unirlo con nuestra isla, para que los barcos vayan de un lado a otro, los botecitos, los barcos, digamos, internos. Lo que pasa es que, como ya les comenté en el video anterior, bueno, ser muy, o abarcar mucho espacio o extenderse demasiado en esta época del juego no resulta para nada eficiente. Entonces, realmente a mí no me interesa hasta ya la última o anteúltima etapa del juego, no me interesa hacer algo en esa isla porque está muy lejos, básicamente. Llegó la gente, así que ahora, bueno, miren ustedes ahora. Ahora solamente tenemos 10 trabajos disponibles. Ha bajado particularmente. Tenemos un ciudadano especial. ¿Qué tiene de especial? Que es un delincuente. ¿Qué le hace delincuente? Bueno, no tengo mazmorra para encerrarlo. Por ahora tampoco me interesa. Ah, estos pescadores están lentos, la verdad. Pero bueno, ya trabajan mucho mejor que antes. Está llegando un buen dinero. Estamos juntando un buen dinero, así que seguimos repasando. Puerto de mercancías, eso es... A ver, el embarcadero es que los ciudadanos lo usan para trasladarse entre islas. El puerto de mercancías vendría a ser, digamos, una versión marítima de la agencia de transporte, ¿no? Digamos, nuestros transportistas mueven mercancía de una isla a otra, ¿no? O sea, dentro de la isla, en tierra, lo mueven con la agencia de transporte, pero entre isla y isla con el puerto de mercancías, ¿no? Transportan bienes. El almacén ya lo hemos visto, todo lo demás se habilita más adelante. Bueno, en cuanto a comida y recursos, lo que hemos visto, vamos a ver primero, campamento forestal, muelle de pescadores, plantaciones, el esparcidor de estiércol, el rancho de animales, la mina. Lo único que no hemos puesto y vamos a poner ahora es el recolector de coco. Básicamente, bueno, no hay mucho que decir, recolecta coco. Aquí hay una muy buena zona de coco, pero está muy lejos del centro urbano y demás. Aquí hay algo moderado que podríamos poner, ¿no? Al costado, aquí por ejemplo, que hay muchas, si veo muchas chabolas por ahí es porque por acá, esto quiero que sea industrial. Lo que pasa es que, bueno, a ver, esto específicamente va a ser industrial, pero acá podríamos poner alguna casita tranquilamente. El recolector de coco, bueno, juntan el coco de los árboles. Es un alimento más para nuestra población, para la variedad alimentaria de nuestra población. Vale, hemos importado los troncos. A ver, estamos vendiendo ron y oro. Ron y oro.
Vamos a vender 1950 de café. Vamos a vender un poquito de coco. Algodón, bueno, algodón que tenemos, 5700. Como les digo, no tiene mucho secreto ¿Qué es lo que sea que diga la... el algodón. Recolectan aquí, no tiene, vamos a poner el presupuesto 4. Cortador de coco aumenta la calidad de trabajo. Recolectan el coco, digamos, los cocos en una zona que sea apta, ¿no? Que la pongamos que esté en verde. Y nada, tenemos un poquito más de comida, algo que podemos vender. No es muy importante el coco, ni nada por el estilo. Nuestra revolución solo Vale, es un bueno, éxito llegó el mágico. pescado de golpe. Pero 10 inmigrantes revolucionarios. El pueblo de Trópico le ama casi tanto como yo, gobernador. Hemos llegado a Tenemos un gusto exquisito. la opción de pasar de época porque hemos logrado el apoyo revolucionario. Tenemos dos opciones para pasar de época. O le pagamos 15.000 a la corona y automáticamente pasamos de época, o declaramos la independencia y nos preparamos para un enfrentamiento contra la corona. A mí me gusta, me resulta más divertido declarar la independencia y prepararme para el combate. Lo voy a hacer. Ahora, no ahora, digamos. Todavía quiero poner algunos edificios más, desarrollar un poquito más la isla, juntar un poco más de dinero antes de plantearme pasar de época. Así que esto lo cerramos, lo dejamos ahí stand-by. Siempre que volvamos a abrir acá vamos a tener esa opción, pero la elegimos cuando nosotros queramos. O sea, esta era la podemos estirar lo que nosotros queramos, siempre y cuando el mandato no llegue a 0, pero siempre van a aparecer misiones para hacer de la corona, así que bueno, podemos estirarla. Ya investigué todo lo que más o menos quería por acá. Tengo para habilitar distintos modos de funcionamiento de edificios, así que bueno, vamos a poner algo de esto, vamos a poner algo de esto. Eso no me interesa, porque la verdad es que es difícil mantener económicamente. Igual, luego de poner esto también podemos no investigar nada y juntar puntos de conocimiento, que se almacenen los puntos de conocimiento, para que cuando pasemos a la siguiente época y tengamos disponibles nuevas investigaciones, ya tengamos puntos de conocimiento almacenados, ¿no? La cara pirata, bueno, es el momento, como vamos a ir pasando de época, es el momento de robar una, bueno, traer prestada una maravilla. Tenemos 4 opciones: Stonehenge, Puerta de Brandenburgo, Santa Sofía y Registran de Samarcanda. Bueno, básicamente elijan la que ustedes quieran, vean un poquito las especificaciones, pero yo les comento así por arriba para no perder mucho tiempo. Stonehenge, la verdad es que uno la pone en un lugar y los árboles crecen mucho en esa zona, no tiene mayor, digamos, no es de las más importantes, las que nos den una bonificación más importante, pero puede ser linda en la isla que queramos hacer dedicada a la industria maderera, ¿no? Puede estar bien, ¿no? Y la Puerta de Brandenburgo, bueno, lo que hace es que los ciudadanos no tengan opiniones políticas extremas de las distintas facciones, que sean más moderados. Nos puede venir bien para una isla, digamos, mantener cierta, que sea más tranquila, ¿no? En cuanto a la posibilidad de revueltas o de que haya rebeldes y demás. Está bueno, es una buena maravilla, es una buena opción. No es la que yo más elijo, pero es una buena opción. Si no es la que más elijo, es la segunda, digamos. La Santa Sofía impide que los ciudadanos mueran por mala atención sanitaria. Bueno, la verdad es que la atención sanitaria es algo que deberíamos darle importancia en la siguiente época, así que no necesitaríamos tampoco tanto esta maravilla, aunque no estaría mal. Pero la que a mí más me gusta es el Registran de Samarcanda. Todos los niños reciben automáticamente educación media. Bueno, esto lo que hace es que vamos a necesitar menos escuelas, ¿no? Digamos, va a funcionar como una escuela esto. Entonces, bueno, nos va a ahorrar de tener que poner unas cuantas escuelas. Algunas vamos a poner, obviamente, algunas vamos a poner, pero digamos, nos va a dar educación gratis, ¿no? Y por eso es importante y por eso es la que voy a elegir. Educación gratuita. Así que bueno, vamos a avanzar.
Vamos a hacer un repaso y a poner lo que no hemos pusido, lo que no hemos puesto en cuanto a edificios, lo que tenemos disponible en esta era. Ahora falta azúcar aquí. ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, supongo que básicamente ahí llegó azúcar. Tendríamos que poner un transportista más a lo mejor. El problema de falta de gente nos ha afectado un poco. ¿Dónde lo ponemos? Por aquí. ¿Cómo va el tema de las casas? Vale, pues está mejor, pero tiene que mejorar. Vale, Ron. Los piratas atacan trópico, eso no tiene mayor importancia. Si traemos azúcar, ¿qué pasaría? ¿Cuánto saldría? Nos costaría bastante caro y no quiero pagar ese precio por el azúcar. Tenemos vendiendo algodón, oro, café. Vamos a vender un poquito de coco, un poquito. Vale. Pues nada, vamos a ir poniendo algunas casitas. Estos se están reagrupando. ¿Dónde piensan atacar los piratas? Ah, sí, la destilería. Vale. Es agradable tener opciones, ¿verdad? Muy bien, esto lo estoy haciendo, justo lo de subir. La corrupción está tan extendida, gobernador. Producir maíz, lo estamos produciendo. Bueno, ahí se van a enfrentar. Yo le puse que... Ah, no, está puesto que combate a los atacantes, pero salieron los dos juntos. Así. 2 contra 1. Bueno. Entonces, continuemos con los edificios donde nos habíamos quedado. Que ya pusimos el recolector de coco. La industria, tenemos... Bueno, hemos puesto 2 industrias. La destilería de ron, la más importante, la cerrería, que, bueno, convierte los troncos en tablas. Tenemos la curtiduría. Procesa pieles y produce cuero. No es una industria que me guste mucho. Las pieles las producen en algunos ranchos, ¿no? Como por ejemplo el ganado, el rancho de ganado produce pieles, pero muy poquito en comparación a la carne, produce más carne. Pieles, exclusivamente pieles. A ver, esto produce lana para la industria textil más adelante. Lana. O sea, lo único que produce pieles es el rancho de ganado, pero lo produce en segundo lugar, digamos, primero carne y después pieles. Es un problema, digamos, porque no tenemos ninguna forma de producir grandes cantidades de pieles. Entonces la curtiduría es un problema para, digamos, abastecerla. Podemos importar pieles porque son bastante baratas. Fíjense ustedes. El cuero vale 5.432 cada 1000 unidades y las pieles 752. No es mala idea importar pieles para llevarlas a la curtiduría y producir cuero. Pero tampoco es la gran cosa, la verdad. Además estamos sobrecargando, le estamos dando toda una tarea extra a nuestros transportistas. ¿Sí? Recibir las pieles en el puerto, llevarlas a la curtiduría, luego llevar el cuero al puerto otra vez. No representa un gran, la verdad, un gran beneficio poner la curtiduría y tener que ocupar siempre una ruta comercial para importar pieles, ¿no? Que a veces el precio de las pieles puede estar alto y la verdad es que no, la curtiduría no. Además, el rancho de cocodrilos directamente ya produce cuero. Poquito, es verdad, con un ritmo de producción lento, pero ya produce cuero. ¿Qué sé yo? Todo depende de las condiciones económicas, que son variables en el juego en cuanto al precio de los productos. Que el cuero pega un subidón y se pone a 9.000, 10.000. Y sí, ahí a lo mejor les va a convenir poner una curtiduría e importar pieles. Pero si no, no. Vale, pues nada, seguimos. En cuanto a esto de sube nivel del edicto colonia penal, bueno. Cuando ponemos un edicto, con el paso del tiempo va subiendo su nivel y nos va dando mayores beneficios, ¿no? Solamente con tenerlo puesto durante un tiempo sube de nivel 1 a nivel 2, de nivel 2 a nivel 3, que es el máximo. Eso significa que el nivel 3 nos va a dar
más beneficio. O por ejemplo cuando lo pusimos por primera vez, creo que costaba 350, hace que los edificios industriales y las minas trabajen el doble, y costaba 350 al mes. Ahora que está a nivel 2, o sea que ya tiene una estrella, bueno, tiene el mismo efecto, exactamente el mismo efecto, pero cuesta menos al mes. O sea, es más beneficioso que los edictos estén subidos de nivel, y para eso hay que dejarlos. Vamos a poner comida para el pueblo. Ahora que tenemos variedad de alimentos, para que nuestra gente coma mejor, esté mejor alimentada. Bueno. Luego seguimos con un repaso rápido de todos los edificios que tenemos. Y vamos a prepararnos ya para el paso de época. Así que, porque ya tenemos, bueno, un dinero mínimo, pero bueno, estamos generando bastante dinero. Nos quedamos entonces con las industrias, la curtiduría, el taller de juguetes. Bueno, el taller de juguetes usa troncos para hacer juguetes. Troncos, no tablas. Los troncos que usa la serrería para hacer tablas, los usa la juguetería para hacer juguetes. ¿Cuánto valen los juguetes? No es que tengan un mal precio, pero tampoco está muy bien. No, realmente es un precio, miren ustedes, bastante bajo. Mejor que las tablas. Sí, mejor que las tablas. Pero ¿qué pasa? Yo las tablas las pongo pensando en que la siguiente época del juego las voy a usar para barcos, ¿no? En cambio los juguetes, no. Los juguetes, ahí se quedan, no les voy a usar hacer barcos con los juguetes. Lo que quiero decir es que la juguetería le compite a la serrería por el uso de los troncos. Y a mí la verdad no me llama mucho la atención, no me compensa mucho hacerla. Salvo que uno quiera poner una isla muy maderera. Acá tenemos que poner más casas. ¿Cuántas más casas? Muchas más casas. Estamos casi en todos los trabajos ocupados. Bueno, a ver. Más casas, más casas, más casas. Una casa por aquí. Una casa por aquí. Y otra casa por aquí. Aquí vamos a poner una clínica probablemente. Aquí una casa y aquí una casa de campo. No, a mí no me compensa, pero si uno tiene una isla con mucha madera y quiere poner muchos campamentos y tener los troncos suficientes para la juguetería y para... tanto para la juguetería como para la serrería, bueno, está bien. Residenciales, casa de campo y barracas ya hemos puesto, la mansión... pueden poner alguna mansión, solamente los ricos van a poder vivir en ello. En esta época del juego probablemente si hay algún rico lo encuentren en la biblioteca. Un rico acá tenemos, o dos ricos. Y tenemos 4 ricos. Podemos poner una mansión. ¿Dónde la ponemos? Sí, la vamos a poner cerca del palacio, por ejemplo. Después del palacio lo vamos... Acá la ponemos, ¿por qué no? Cerca de la biblioteca y cerca de... Es una casa que donde solo pueden vivir los ricos. Perfecto. Luego, entretenimiento. A ver, estas dos, vamos a poner 2 cositas antes de pasar de época. La taberna ya la hemos puesto. El circo es importante, la verdad ofrece una buena diversión a nuestros ciudadanos, así que lo vamos a colocar. ¿Dónde lo vamos a colocar? Y yo lo colocaría por aquí, tal vez. Por aquí, tal vez. A ver. Sí. Ofrece diversión, ¿no? Lo cual está bien, ¿no? Para que esté más contenta nuestra gente. El callejero es un artista callejero, ¿no? Digamos, no lo suelo poner. Acá lo podemos poner si queremos. Ocupa una sola persona, ¿no? Lo ponemos en una zona transitada. Volada, que podría ser... No sé, por acá. La verdad es que no tiene mucho sentido ponerlo ahora, pero bueno. Digamos, es un artista callejero que está ahí, que va a ofrecer diversión a la gente que pase por ahí. Luego tenemos la escuela de danza, también la vamos a poner. Yo la pongo porque también es un edificio, digamos, que da diversión, ¿no? Todo lo que tenemos, lo que estamos poniendo acá, lo que suma es
la felicidad por diversión, ¿no? Esta felicidad que está bastante baja, ¿no? Lo que suman esos edificios que estamos poniendo ahora es eso, la felicidad por diversión. La escuela de danza es divertida porque podemos ver en el techo cómo toman clases de danza. Si pusimos un poco de diversión acá, pongamos un poco de diversión por arriba, por acá. Una clínica va a ir acá, otra clínica va a ir acá, así que esto pongámoslo así, pongámoslo así. Una clínica va a ir acá. Bueno, el recinto de festivales, la verdad es que, bueno, el tema de los festivales no me voy a meter mucho ahora, lo hacemos más adelante, pero no tiene mucha mucha incidencia, la verdad, al menos no en una partida de modo libre. Podemos festejar distintos festivales, ¿no? Es algo que se agregó en los últimos DLCs de carnavales y demás, pero bueno, eso lo vemos más adelante, ahora no tiene mucho sentido. Entretenimiento de lujo es un entretenimiento exclusivamente para personas acomodadas o ricas. El teatro es un poquito más popular, un poquito más masivo, y la ópera ya más enfocada bueno, en los ricos de nuestra sociedad tropicana. Cosas que pongo sí, pero no en esta era, la verdad. Esta era colonial no tiene mayor sentido. Podrían poner un teatro y puede llegar a funcionar bien, pero no tiene mucho sentido. Medios y educación, el periódico ya lo hemos puesto, la biblioteca ya lo hemos puesto. Turismo no está disponible en esta era, servicios públicos, bueno. La capilla la hemos puesto. ¿Tendríamos que poner otra capilla? Yo creería que sí. Poner una capilla por aquí. Por aquí. Estaría bien. Un edificio importante que me he puesto, la verdad, pero bueno, porque me he colgado un poco. No es importante, pero no es fundamental. Es importante para que nuestra isla tenga una dinámica mejor. Ya les explico por qué, aunque estamos ganando buen dinero. Que es la tienda de comestibles. Vale, vamos a poner la tienda de comestibles, la vamos a poner aquí. ¿Qué es lo que hace la tienda de comestibles? Bueno, oro, vale. Algodón, tenemos 4 rutas comerciales. Ron máximo, vale. Algodón, ron. Tabaco, troncos. Maíz, un poquito de maíz, y ya está. Vale. Pues bueno, no me quiero. Se va a hacer tan largo este capítulo como el siguiente. No me quiero enrollar. Así que vamos rápido. Es lo último que quiero hacer. Construir taberna. Podríamos ponerlo. ¿Qué les estaba comentando? Los ciudadanos, cuando necesitan que. Bueno, lo bueno de este juego es que cada ciudadano de los 300 que tenemos ahora está dando vuelta por el mapa. Podemos ver su nombre, su apellido. Eso es una de las cosas más lindas que tiene el Trópico, ¿no? Yo ahora estoy jugando un poquito más alejado de mi gente, pero cuando juego por mi cuenta, porque estoy comentando y hablando y demás, pero cuando juego por mi cuenta me gusta mucho ver a los ciudadanos que van de un lado para otro. Pero bueno, van a buscar la comida que necesitan a cada lugar que la produce. Si necesitan maíz o piña, van a las zonas donde se hace maíz o piña. Si quieren pescado, tienen que ir hasta acá. El supermercado es lo que junta todos los alimentos en un solo lugar. Entonces, bueno, tengo que esperar para robar la maravilla esa, la 300 días. Básicamente en el supermercado se juntan todos los alimentos. Entonces, en vez de tener que ir a buscar pescado abajo, maíz arriba y perder tiempo caminando de un lado a otro, lo que hace bueno, es van directamente al supermercado y ganan tiempo, ¿no? Podríamos traer azúcar. Vamos a traer un poco de azúcar, porque así paliamos un poquito el déficit. Digamos que le damos un poquito más de rodaje y de stock a las industrias. A ver. Entonces ya lo puse a la tienda de comestibles. Asaltos y ejércitos, tarde de guardia, bueno, para vigilar algún lugar especial, no suelo usarla mucho. Cerca del palacio o algo. El fuerte ya lo hemos puesto. La mazmorra nos permite
bueno, arrestar a ciertos ciudadanos, pero no hay policía que los arreste automáticamente, sino que nosotros los podemos arrestar manualmente, ya sea que, digamos, la corona nos pide que arrestemos a algún revolucionario como misión, o lo veamos como ese que vimos antes que decía Ciudadano Especial 1 delincuente. Bueno, lo vemos que ya es un delincuente y manualmente lo metemos preso, pero la verdad es que mayormente no tiene mucho uso esa mazmorra. Luego parques de decoración, y cuando llega una maravilla la colocamos desde aquí. Otra cosa no hay, así que bueno, nos vamos a preparar para el paso de época. Tabernas, ¿qué tenemos? Tabernas tenemos una aquí y otra aquí. Podemos poner una más arriba, acá, que sí que podemos. Estas casas no se están usando. Como me doy cuenta cuando voy a poner una casa, si está en verde está full, si está en amarillo está ocupada pero tiene espacio, si está así en violeta nadie la está usando. Y eso no es bueno, pero la verdad es que más adelante seguramente la van a poder usar. Eso nos sirve para saber en qué lugar podríamos colocar más casas, ¿no? En donde ya estén todas ocupadas. Vale. ¿Que las podemos quitar? Sí, las podemos quitar. Pero por ahora las dejo. Vale, ya pusimos la taberna por ahí. Bueno, nos vamos a preparar para el paso de época. ¿Qué es lo que hago para prepararme para el paso de época? Juntar algunos recursos que me van a servir. Bueno, vemos aquí. Le ponemos presupuesto 4 al circo. Esto le ponemos prioridad alta de construcción a tienda de comestibles, algodón, azúcar, ron, maíz. Marisco no. Por ahora no hay mucho sentido de vender nada. Lo vendemos, pero no con ruta comercial. Juntar ciertas cosas que me pueden servir para... A ver, aquí le vamos a dar presupuesto 4 a esto. No hay ningún visitante todavía, no hay nadie yendo a la academia de baile. Juntar ciertos recursos que me puedan servir en la siguiente época. Por ejemplo, bueno, ¿cómo estamos de gente? Vale, necesitamos gente. Investigar, si investigamos todo, estamos juntando puntos de conocimiento. Tabaco podemos vender un poco. Hay dos industrias buenas en la siguiente época. Una es la industria de los puros, usando el tabaco para hacer puros. Y otra es, bueno, la industria de las armas, que usa acero por un lado y níquel para fabricar armas. El níquel lo sacamos de minas, cuya ubicación vemos cuando pasamos a la siguiente época. Todavía no vemos minas de níquel ni dónde están. El acero lo tenemos que fabricar usando hierro y carbón, ¿no? Hierro y carbón. Tenemos problemas acá de gente, aunque estamos ganando un buen dinero. Tendríamos que tal vez poner una plantación más de azúcar para ver si... Bueno, no pasa que de vez en cuando se quedan sin azúcar. Como les digo, He de decir que es un placer seguir trabajando. Está bueno, entonces, empezar a juntar un poquito de tabaco y un poquito de carbón y hierro para hacer, bueno, puros en la siguiente época y acero en la siguiente época. Y con ese acero más el níquel hacer armas, ¿no? Básicamente eso. Entonces voy a poner un segundo almacén. Aquí. A este le voy a poner que almacene. Vamos a empezar a almacenar tabaco. A ver, tenemos una ruta de tabaco, ¿no? Bueno, en cuanto se vendan esos 625, que son pocos, o almacenamos tabaco ahora y bueno, lo liberamos después, y una vez que se complete esa ruta, tabaco.
Por ahora le decimos que lo lleve al puerto, pero cuando se complete esa ruta lo vamos a empezar a almacenar. Para tener, cuando pasemos la siguiente época y pongamos la fábrica de puros, tenemos tabaco almacenado. Y acá vamos a almacenar carbón y hierro. Y vamos a empezar a producir un poquito de carbón y hierro. Carbón, hierro, por ejemplo, por aquí. Vamos a tratar de poner... A ver, 1, 2. Sobre este yacimiento me entran 2 minas, pero por ahora voy a poner una sola. La otra la pongo más adelante. Esto es hierro. Y carbón. Mina de carbón. ¿Cuál sería la mejor opción? Esa de ahí, que está al lado de la mina de... Sí. Acá también voy a poner 2. Una acá. Una acá. A ver, ¿se puede poner 2? Sí. Una acá y otra acá. A ver, acá y acá. Sí, acá. Vale. Perfecto. Vamos a traer un poquito de gente. No suelo hacerlo, pero bueno, ya. No tienes dinero. Vale. Ron. Azúcar, tabaco. Tablas. Pescado. Carne, un poquito de carne. Perfecto. Bueno. Entonces. Vale. Repasemos lo siguiente. Ya pasamos de época y dejamos el capítulo acá. No sé si habrá quedado tan largo como el anterior. Pero bueno. Ya pasamos de época, ya dejamos atrás la época colonial. Tenemos el dinero más o menos como para pasar de época y tener un colchón como para poder enfrentarnos a las dificultades que va a presentar la siguiente época. Tenemos todo el apoyo necesario para pasar de época. Tenemos, lo importante también sería, bueno, pasar con más o menos los trabajos actuales cubiertos, ¿no? Como para no, digamos... porque en siguiente época vamos a poner una buena cantidad de edificios nuevos, ¿no? Entonces, si no tenemos gente cubriendo los puestos actuales, mucho menos vamos a poder cubrir los nuevos puestos de trabajo. Pero bueno, que más o menos esté parejo. Todavía hay bastantes puestos de trabajo disponibles, pero no tantos. Así que ese sería otro requisito para pasar de época, más o menos estar en paridad. Esto. El dinero, que ya lo tenemos. Yo, en lo personal, como ya les dije, almacenar un poquito de tabaco y almacenar un poquito de hierro y de carbón como para pasar de época y tener almacenado un poquito de eso. Entonces, cuando paso ¿Es agradable tener opciones? y pongo las industrias que requieren el tabaco y el hierro y el carbón, yo ya tengo un stock como para que esas industrias empiecen a generar cosas rápido, ¿no? Vamos a ponerle prioridad 4 a la mina de hierro y prioridad 4 cuando se construya esa. Bueno, ya estamos para pasar de época. A ver, si yo pongo la opción de pagar 15.000 a la corona y declarar la independencia, paso automáticamente a la siguiente época. Entonces ya no estamos en condiciones de pasar de época. Principalmente porque quiero que llegue un poquito más de gente para bueno, para cubrir los puestos de trabajo. Vamos a poner un poquito de pescado. Principalmente eso, un poquito más de gente para cubrir los puestos de trabajo. ¿Qué es lo que...? Ah, el puesto callejero, ese no me interesa mucho. Y juntar un poquito de... que se venza la ruta comercial para empezar a juntar un poquito de tabaco. Y que empiecen a trabajar las minas para juntar un poquito de hierro y carbón. O sea que ya no quiero pasar de época. Un poquito más adelante, no demasiado, pero un poquito más adelante. En cambio, si yo declaro la independencia y me preparo para la guerra, bueno, los soldados de la corona van a tardar, no sé, unos
un año en venir, y después va a haber un combate, y recién después cuando termine ese combate y lo pueda ganar vamos a pasar de época. Así que tengan en cuenta eso, uno es inmediato el paso de época y el otro no es inmediato. Para saber, depende de qué opción quieran usar, saber en qué momento pasar de época o no. Yo por ejemplo voy a declarar la guerra. Entonces, bueno, en el tiempo en que llegan los soldados de la corona y peleo con ellos y todo, hago todas estas cositas que quiero hacer antes de pasar, como juntar carbón, como que llegue más gente y demás. Así que eso es lo que voy a hacer. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ver cuando pasemos de época, pero antes comentar unas cosas. Si ustedes van a declarar la independencia y ir a la guerra con la corona, les recomiendo que se hagan un guardado de la partida antes de elegir la opción de guerra o pagar para pasar de época, porque me ha pasado, no demasiadas veces, pero alguna vez me ha pasado que se puede llegar a buguear, ¿no? Digo, la corona manda tropas, peleamos con ella, les ganamos y no pasamos de época y vuelven a venir tropas y es como que se buguea el paso de época. No es algo habitual, la verdad es algo muy raro, pero puede llegar a pasar. Entonces no está de más que se hagan un guardado antes de elegir la opción de pagar para pasar o declarar la guerra. Entonces si se llega a buguear, bueno, cargan este salvado y abren otra vez aquí y deciden de vuelta si quieren probar lo de la guerra otra vez o directamente pagar 15.000, que tampoco sería tanto en este momento con el dinero que tenemos, para pasar de época automáticamente ya a la siguiente época del juego. Así que bueno, yo ya hice el guardado y como me gusta ver a los soldados tropicanos en acción, vamos a decir que me preparo para la guerra. Qué pequeña colonia tan ¿Ven? combativa. Si yo hubiera pagado 15.000 para pasar de época, ya estaría en la siguiente época. Aquí tengo que esperar 720 días, o sea, bastante, para que lleguen los soldados, ¿no? Y pelear con ellos y ganarles, o sea que es un tiempo de diferencia entre una u otra opción. Pero bueno, en esos 720 días vamos a seguir sumando población, sumando todos estos recursos para la siguiente época. Pero sí, antes de hacer la pausa y directamente ver el combate final contra las fuerzas de la corona. A ver. Carne, tabaco, pescado. No, por ahora nada. Les voy a decir cómo más o menos se deben preparar para ese... Ahora están atacando piratas, creo. Sí. Cómo se deberían preparar más o menos para poder ganar ese combate por la independencia. Así como está el juego, digamos, con una dificultad predeterminada, ¿no? Ni muy baja ni muy alta, sino la predeterminada del juego en cuanto a los conflictos. Con 2 fuertes en su presupuesto máximo para que tengan máxima eficiencia, es más que suficiente para ganar la guerra contra la corona. Vamos a poner otro fuerte, por ejemplo. A ver, este va a ser... este tal vez lo deje toda la partida, pero este va a ser temporal, solamente por esta guerra de independencia, así que lo pongo acá. Y después lo saco. Con 2 fuertes alcanza. Así que bueno. Les ponen presupuesto máximo a los 2 y listo. Ahora que se construya ese, que se llene de soldados. Esperaríamos los días que falten para que vengan la gente de la corona. Y pasaríamos de época, ¿no? El tema este de la taberna no se hizo. Ah, no, yo puse una casa acá. ¿Qué? Me equivoqué. Quería poner una... ¿Estas están sin ocupar? No, estas ya se ocuparon, ¿ven? No las quité y bueno, una se ocupó al menos, la otra se ocupará después. Bueno, vamos a ver, ven dónde ponemos esa taberna que es misión. Acá tenemos taberna. Acá tenemos... ¿Dónde está la otra taberna? Y la puedo buscar con... Sí, la puedo buscar acá con la lista de edificios. Que sí. Entretenimiento. Taberna. Una taberna está aquí. Y la otra está aquí. Vale. Una está aquí. Y la otra estaba por aquí. Vale. ¿Podríamos poner una por aquí abajo? Pues sí.
La verdad que sí. Vamos a poner prioridad 4 de todas las tabernas. Listo. A ver. Vale, están peleando ahí. Vamos a decir que combatan a los atacantes porque siempre vienen de acá. Entonces, lo que me pasa en esta isla en particular es que siempre vienen de acá los piratas. Y entonces me dice, van a atacar acá. Pero jamás llegan acá porque siempre se topan de camino o con el palacio o con el fuerte. Entonces, no tiene mucho. En general me gusta agrupar a las unidades alrededor de un edificio, pero en este caso, como vienen todos de acá, pues nada, no tiene tanto sentido. Entonces, volvemos cuando nos estemos enfrentando a la corona por la independencia. Con un dinero ya más que suficiente para pasar de época, la verdad. Más que suficiente. Para enfrentarnos a los desafíos de la próxima época. Ya puse acá la taberna, sí. Con esta ruta de... La de tabaco ya se hizo, así que... Vamos a empezar a acumular tabaco para la industria de la siguiente época. Ya empezamos a acumular un poquito de hierro, no de carbón. ¿Cómo va las minas? Hierro. Vale. Vale. Y mientras tanto también va llegando la maravilla para ponerle la siguiente época. Vamos a tratar de que llegue gente, a ver cómo estamos de gente. Estoy contratando acá más gente de la que me gusta contratar manualmente, pero quiero que se junte un poquito de carbón y de... Tenemos colonia penal, tenemos comida para el pueblo, tenemos empleado del mes, tenemos servicios marítimos avanzados. Bueno, y ya estamos en condiciones de pasar en cuanto termine la guerra de independencia, que con estos dos fuertes debería ser suficiente. Así que nos vamos a ver cuando pasemos de época. Y esto más o menos, aquí tenemos la tienda de comestibles, ¿no? Le vamos a dar presupuesto 4. Mientras, bueno, espero, ¿no? Voy a revisar un poquito la isla. A ver si hay algo que le tenga que subir el presupuesto, no más que eso. Alguna casita por acá, alguna casita por allá. Así que nos vemos. Nos vemos cuando podamos pasar de época. Bueno, han llegado finalmente las tropas de... Aquí están desembarcando en nuestra isla las tropas de la corona. Son unas cuantas, son 3, 4. 3, bueno. ¿A dónde van más o menos? Yo me estoy reagrupando. Tengo presupuesto 4. Ahí se están reagrupando todas por ahí. Tres. Vamos a esperar que se reagrupan y los vamos a mandar a combatir a estos por ahí. Estos probablemente cuando lleguen al palacio van a quedarse por ahí. Así que les vamos a decir ahora que los combatan. Que los combatan y que los combatan. Ahí. Así vamos todos juntos y no vamos tan separados, ¿no? Mientras tanto ya tengo... bueno, un poquito de tabaco almacenado para la siguiente época. Algo de bastante hierro y carbón. Como para empezar ya la siguiente época haciendo puros y haciendo... Bueno, señor, usted no, solo no. Pasa que este justo salió ahora de esto y lo van a hacer pelota. Justo, pero bueno. Valientes tropicanos se están enfrentando ahí solos mano a mano. Mientras llegan los refuerzos, hubiera sido mejor que lo esperaran los demás, pero bueno. Ya sabemos que si... Bueno, si tienen ustedes una isla tan marcado el lugar donde... Ah, mira, están atacando estos. Vale. Estos se dispersaron, pero bueno, aunque me destruyan la mina, la volvemos a construir. Lo importante, si ustedes tienen una isla donde es muy marcado de dónde vienen, que siempre vienen de por acá, siempre vienen de por acá, no sería mala idea poner un fuerte por acá. Vale. Llegó la maravilla para ponerla en la siguiente época. No sería mala idea poner un fuerte por acá, incluso unas torres de vigilancia, ¿no? Como para recibirlo ya de entrada con... Y no dejarlos pasar, ¿no? Mirá la señora como corre, Raja. Y ahora vamos a ver si podemos salvar esa mina. Que no sé si la vamos a poder salvar, pero si no la reconstruimos.
Sí, creo que la salvamos, ¿no? Por los pelos la salvamos. Ya estaba a punto de destruir. Bueno, no y han hecho hemos ganado mal la para guerra tratarse de un y hemos atajo de pasado a la salvajes. siguiente época. Con casi 290.000 de dinero. Y bueno, acumular un poco de los materiales que vamos a usar para las principales industrias de la siguiente época. Mi corazón, lleno de alegría, saluda a mi valiente líder por vez primera como presidente. Bien, acá tenemos nuevos desafíos, nuevas cosas que poner, nuevas facciones con las cuales interactuar. Aquí, la voz de Primero que Trópico con nada, un tenemos que mensaje. elegir también una Hoy constitución, es empezar a día armar de una Canal constitución. 1. Voto universal, solo votan los ricos, o empleados públicos solo votan. Bueno, qué tan, digamos, democrática queramos hacer nuestra isla. Nosotros vamos a poner voto universal. Estado pacifista, no, sin ejército, jugamos sin ejército. Estado, la milicia, cualquiera, o sea, cualquier ciudadano de cualquier formación educativa puede ser, bueno, puede formar parte del ejército, lo que nos hace más fácil reclutar, digamos, soldados. Y ejército profesional, para ser soldado hace falta tener una educación media. Eso hace que el ejército sea más, bueno, digamos, más eficiente, que la posición militarista aumente, pero bueno, nos va a ser más difícil reclutar soldados, principalmente ahora que todavía no tenemos un sistema educativo desarrollado en la isla. Pero bueno, yo, como no tengo amenazas militares en vista, tampoco quiero por el momento poner estado pacifista, porque quiero desarrollar un poquito los edificios militares y mostrárselos, así que vamos con ejército profesional, porque además, ya de entrada poner ejército profesional hace que mis relaciones con una de las facciones del juego, los militaristas, aumenten. Bueno, lo dejamos por aquí mientras nuestros soldados tropicanos vuelven. Y aquí tenemos el circo con bastante gente. Tenemos la academia de baile por aquí, donde la gente está ahí tomando clases de danza. Así que sin más, creo que ha quedado bastante largo este capítulo también, pero hemos podido explicar todo, los principios del juego y la época colonial en profundidad y cómo es la mejor manera de poder, o digamos, pasar a la siguiente época, ¿no? De qué manera o con cuánto dinero pasar a la siguiente época para, bueno, poder sobrellevarlo un poco mejor. Así que ahora nos toca acomodarnos, hacer muchas cositas, pero eso queda para el próximo video ya centrado en la época, ver si ponemos, no sé, un campamento maderero más y una plantación de azúcar más para, bueno, abastecer de una forma más continuada a nuestras industrias. Y bueno, muchas cositas más que vamos a ver en el siguiente video, que va a corresponder ya a la época en la que estamos actualmente, que es la de las guerras mundiales. Espero que les haya gustado, que les haya servido, aunque sea un poco. Les mando un saludo muy grande a todos, muchas gracias por acompañarme en este video y nos vemos en la próxima. ¡Chao!